Hola, mi nombre es Jorge Negrete Ceras, aunque la mayoría del mundo me dice Rigo Negrete. Soy originario de aquí de Paracho, Michoacán. Soy artista plástico. Bueno, no catalogar o no encasillar, no, hago desde muralismo hasta gráfica. Entonces me dedico a esto. Yo empecé a pintar cuando tenía, desde que iba en primaria, me parece, me empezó a llamar mucho la atención el dibujo, toda esta creación, desde manualidades hasta la técnica del dibujo. En secundaria empecé a trabajar un poco más en cuanto a técnicas, desde lápices de colores hasta acrílicos. Me empezó a llamar la atención la mezcla de color y el movimiento de creación, ¿no? Con qué más materiales podríamos crear, podríamos hacer. Entonces me empecé a guiar mucho más por encontrar nuevas técnicas, encontrar nuevas formas en las cuales pudiera expresar todo ese sentimiento, ¿no? Sabemos que la adolescencia es una adolescencia siempre confundida, es horrorizada, más en un país sin oportunidades como lo es México, ¿no? Entonces veía como la mayoría de mis compañeros a veces se dejaban guiar como por, no sé, la guitarra. Sabemos que en Paracho, Michoacán, lo que predomina muchísimo es la guitarra, los instrumentos. En el CIDEC no se diga, muchos compañeros míos o de mi generación se metieron a estudiar al CIDEC. Entonces nosotros, viviendo en este entorno de guitarra, ¿cómo podemos crear, cómo podemos expresar algo más aparte de ser músico, ser laudero, ¿no? dentro de un pueblo, y que va en una creciente, va en un movimiento que ve en crecimiento totalmente de lo que es la multicultura dentro de un pueblo, que si es originario o no, eso no lo sabemos aún. Entonces nosotros como jóvenes, ¿qué es lo que podemos hacer? Como para mí, ¿qué es lo que quería yo hacer, no? Me gustaba muchísimo pintar, pero como en este entorno de la guitarra, ¿cómo podía yo expresarlo? Es algo totalmente difícil, pero fui encontrando un camino. Al principio me dejé guiar demasiado por eso. Es cuando entré a CEDAR en Michoacán, la preparatoria de Bellas Artes. Me dejé guiar muchísimo por, se podría decir, todo este movimiento revolucionario, toda esta forma social, todo este arte contestatario, cómo nosotros podíamos conseguir ser vistos siendo muy jóvenes, ¿no? Y lo pensábamos en Paracho, en un pueblo en crecimiento como Paracho, cómo podríamos sacar todo eso. Entonces siempre tuve esta manera contestataria, revolucionaria, de cómo empecé. Recuerdo muy bien a pintar mucha corriente zapatista en ese entonces. Por ahí tengo mis primeras pinturas aún guardadas, de que era totalmente se podría decir una expresión totalmente zapatista, como de movimientos de izquierda, ¿no? La mayoría de que estamos jóvenes y que estamos como en este ámbito, no quiero generalizar a todos, pero sí demasiado pensamos en cómo podemos cambiar al mundo, ¿no? Y creo que aún no cambio una forma de pensar de eso. Creo que el arte en sí es para poder expresarte, ¿no? Saber cómo puedes incomodar al cabrón que está cómodo, cómo puedes ser contestatario con el propio arte que nosotros hacemos, con la creatividad, con tu propia, se podría decir, como con tus creaciones o con lo que esté a tus posibilidades de la mente, del corazón, cómo puedes en realidad expresar todo eso, todo lo que sientes, estando en un pueblo como Paracho, donde aún hay injusticia,
hay violencia, feminicidios, cómo nosotros como jóvenes, creadores, qué es lo que podemos hacer, cómo nos podemos dar a expresar todo esto que estamos sintiendo, todo lo que tenemos adentro, viviendo en un pueblo como Paracho, que la guitarra sí es lo más representativo, es lo que siempre hay, pero hay algo trasfondo aparte de la guitarra, hay, llámese, ¿qué será? Como existe toda esta sociedad y también existe todo lo que es como la cultura, ¿saben? De la cultura tenemos a la guitarra, pero aparte tenemos desde nuevas formas de poder expresar que se han convertido en cultura popular para Paracho. Llámese la comida, digamos, desde, no sé, carnitas, se podría decir, la birria, todo eso se ha convertido en parte de nuestra nueva cultura. Es una cultura popular que al fin y al cabo se va a arraigar y se va a hacer tradicional. Desde, no sé, se podría decir muchas cosas como esas que a veces son insignificantes como a la simple vista del parachense, pero que la vivimos día a día y que se va convirtiendo como parte de nuestra cultura popular, entre comillas, se podría decir, pero que ahora son al día a día. O sea, la guitarra es como la punta del iceberg, no sé si han visto este meme, es la punta del iceberg, ¿no? Y hay mucho más trasfondo de lo que es Paracho, de lo que puede ofrecer Paracho, y cómo nosotros como jóvenes creadores, cómo podemos hacer que eso sea visible.